Mire, le cuento, esta mañana da a conocer el INEGI y la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores que se vendieron en México en febrero 79,600 vehículos nuevos. Esto significa el febrero más débil desde 2012 y una caída de 4% en comparación anual. Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar esta mañana a Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. ¿Cómo estás, estimado Guillermo? Muy buenos días, Rodrigo, con el gusto de saludarte y agradeciendo la oportunidad de esta charla. Oye, pues qué dato el que se acaba de dar a conocer en términos de, pues volvemos a tener un febrero muy débil en términos del sector automotriz, en un contexto además complicado, porque vimos que el decreto automotriz ya incluyó a dos entidades adicionales a las que ya estaban contempladas y además, realmente facilitan mucho el contrabando. Cuéntame la óptica de ustedes y sobre todo si ya en febrero esto empieza a reflejar el impacto de estos decretos para legalizar autos que entraron de contrabando. Con mucho gusto, Rodrigo. En efecto, nos encontramos en una compleja situación dentro de lo que es la industria automotriz a nivel mundial y en especial en el caso mexicano, adicionado a estas decisiones de política gubernamental que hacen aún más difícil la marcha del mercado interno. Déjame explicarte y contigo al auditorio que continuamos inmersos en una deficiencia de las cadenas de suministro que están impactando la producción de vehículos. El año pasado, 2021, estimamos que el efecto de esta dislocación en la producción global tuvo como consecuencia una disminución del 12% en la producción de automóviles. Casi poco más de 9 millones de automóviles se dejaron de producir en el mundo. Para el caso de México, se estima que esta dislocación de la falta de componentes, de los problemas logísticos, impactó en más de 600,000 unidades que se dejaron de producir en las plantas mexicanas. Y para el caso concreto de la venta de vehículos nuevos, estimamos que este factor tuvo un peso entre 55 y 60,000 unidades que no se pudieron vender en nuestro país. Y así arrancamos también el 2022. El dato que se acaba de conocer hace apenas unos minutos, 79,600 unidades, refleja esta debilidad con la que continúa nuestro mercado por la falta de inventario suficiente. El dato que refleja una caída del 4%, como ya lo referiste, en comparación con febrero del año pasado. Y hay que recordar, Rodrigo, que febrero del 2021 todavía no reflejaba el impacto de la falta de producción, ya que estábamos operando enero, febrero, marzo hasta mayo con los inventarios que se tenían acumulados. Febrero del año pasado fue un mes malo, por abajo de las expectativas que en ese momento se tenían, porque resintió impactos de las tormentas en Texas, la falta de suministro de energía eléctrica y de gas natural que propició el paro de varias líneas de producción tanto en Estados Unidos como en México. Luego entonces es aún más preocupante dada la baja base de comparación con la que obtenemos esta caída del 4%. Y también hay que apuntar que las 79,600 unidades que estamos reportando para febrero se quedaron cortas de una expectativa que ya era baja, pero que para febrero nosotros esperábamos un 3% más de venta. Y esto no tiene todavía, y contestando tu pregunta concreta, no tiene todavía reflejado el impacto negativo que generará la regularización del contrabando automotriz que ha sido autorizada por el presidente López Obrador en condiciones totalmente facilitadoras del ingreso de la chatarra procedente de Estados Unidos. Sí, la verdad es que es un tema delicado. Ahora, en términos del decreto per se, ¿cómo observas las reglas? Sobre todo porque, pues, realmente lo que se había planteado primero era que eran 8 vehículos que tuviesen
hasta 8 años de antigüedad, luego se redujo a 5, luego se incluyó a 2 estados. ¿Dónde para esto y sobre todo qué implican las reglas, estimado Guillermo? Rodrigo, tú eres un analista económico y un historiador, un apasionado de la historia económica y recordarás el principio del liberalismo clásico, dejar hacer, dejar pasar. Bueno, en este caso las propuestas del gobierno del presidente López Obrador son hiperliberalistas en el fomento a la introducción del contrabando automotriz. Simple y sencillamente se tendrá que presentar quien quiera regularizar un vehículo que introdujo el contrabando en un módulo instalado por el Registro Público Vehicular, firmar un documento bajo protesta de decir verdad que ese vehículo cumple con todos los requisitos, que no es un vehículo robado, que es un vehículo que se encuentra en condiciones aptas de circulación en función de las condiciones físico-mecánicas, que cumple con los requisitos ambientales y todo esto que te menciono con el poder de la firma. Además de ello, pagar 2,500 pesos independientemente de las características del vehículo, esto es, si el vehículo tiene 5 años, que es la antigüedad a partir de la que se permite la regularización, y estamos ante una SUV o una pick-up de 8 cilindros, y pagará lo mismo si en su caso pretenden regularizar un auto subcompacto de 20 años. De esa magnitud, la facilidad que se está brindando se deja fuera del proceso a el sistema aduanero mexicano, la Agencia Nacional de Aduanas de México, y se deja también fuera la participación que nosotros consideramos muy importante para establecer mecanismos de control del agente aduanal, que bajo la regularización que se había publicado el 19 de enero, eran los responsables del proceso de importación, de la expedición del pedimento de importación, que bajo la legislación mexicana es el documento que acredita la legal estancia en nuestro país de una mercancía extranjera, y ahora se queda toda la responsabilidad en el Registro Público Vehicular, que déjame apuntar, es una dependencia que carece en primer término de la autorización dentro de su marco jurídico para llevar a cabo esta función, y lo más preocupante es que no cuenta con las capacidades técnicas, con el personal, ni la infraestructura para cumplir eficientemente con esta labor, lo cual nos coloca en un escenario de riesgo muy, muy grave. Sí, porque además la justificación del gobierno para tomar esta medida, digo, todos sabemos que hay ahí un cruce con temas electorales, lo platicamos en su momento por el asunto de Durango, ¿no? Que no es un estado fronterizo. Ahora Zacatecas, por ejemplo, digo que ya pasó su elección, pero el argumento esencial era que con ello se iba a poner orden en estos vehículos que muchas veces son utilizados por el crimen organizado, pero dudo mucho que el criminal pues vaya, me lo imagino ahí, y lo decía broma la otra vez, ¿no? Con su, señor, por favor, que suelte tantito su AK-47 y firme que da usted testimonio de verdad en cuanto a que este vehículo no es robado y cumple todas las condiciones que usted acredita. Y felizmente pues todo el mundo va a firmar, ¿no? Entonces ese pretexto y ese argumento pues simplemente no se está cumpliendo, estimado Guillermo. Se me acaba el tiempo, pero como siempre pues gracias por la entrevista, Guillermo, y sobre todo muy pendientes de lo que va aconteciendo en el sector automotriz, particularmente en la parte de venta, porque como has dado cuenta de ello, pues es una industria clave para nuestro país en su conjunto, en la producción, exportación, pero también en la venta doméstica, en la parte de las agencias, etcétera. Son muchos empleos que ahora, bueno, pues están en una situación complicada. Te mando un abrazo. Igualmente un abrazo, Rodrigo, y muchas gracias. Ahí escuchamos a Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores.